Características normales de la dentición. Los dientes presentes en los seres humanos se originan a partir de ¿qué? A partir de la famosa lámina dentaria. Y esta a su vez se va a derivar de lo que es el ectodermo que rodea al estomadeo o también conocida como boca primitiva. Las dos denticiones se forman en momentos diferentes. ¿A qué dentición me refiero? Primeramente a la dentición temporal, la cual se origina alrededor de la sexta semana embrionaria, mientras que la dentición permanente se origina en el cuarto mes de gestación. Entonces, vuelvo y repito, la dentición temporal se origina alrededor de la sexta semana embrionaria, es decir, al mes y 2 semanas. Tendrán que pasar varias semanas más hasta el cuarto mes de gestación para que ahí recién se forme lo que sería la dentición permanente. Ahora, es muy importante lo que voy a decir a continuación, así que mucho ojo y mucho cuidado, pero sobre todo no vaya a meter la pata. En la formación de un diente tenemos tres etapas fundamentales. Estas tres etapas son las siguientes. Etapa de brote, sería la primera etapa de brote. La segunda, la famosa etapa de casquete. Y la final sería la etapa de campana. Brote, casquete, campana. Brote, casquete, campana. El estadio de brote corresponde que aquí se va a determinar el número de dientes temporales y el número de dientes permanentes que va a tener el paciente en el estadio de brote o de yema también conocido. Entonces, por ejemplo, si es que un paciente llegara a tener hipodoncias o supernumerarios, se darían en este estadio de desarrollo y está regulado netamente por factores genéticos, donde encontramos la influencia de nuestro viejo amigo, los genes homeobox. La hipodoncia o agenesia es una disminución en el número de las piezas dentales. Luego continuamos con la etapa de casquete, el estadio de casquete. Aquí ya se cuenta con un germen dentario, ya existe el germen dentario que va a estar constituido ya por lo que va a ser el órgano del esmalte, por una papila dental y por un folículo dental. Por estas tres estructuras va a estar ya formado: órgano del esmalte, papila dental y folículo dental. Esto es lo que se va a dar en el estadio de casquete, el germen dentario. Luego continuamos con el estadio de campana, el último estadio, donde aquí lo más trascendental va a ser que va a haber una histodiferenciación y una morfodiferenciación. Es decir, que en este caso, cada uno de los tejidos que se formen en el diente va a haber células específicas que van a formar. Por eso aquí ya hay la histodiferenciación, la morfodiferenciación. Es decir, que va a haber células especializadas en formar los 4 tejidos más importantes del diente, que son el esmalte, la dentina, el cemento y la pulpa dental. Esta última como tejido blando, mucho más blando que los otros 2 o 3 tipos de tejido que son bastante duros. Ahora, una pregunta que me resultaría importante hacer aquí es, y dar como ejemplo de esta histodiferenciación y de esta morfodiferenciación, es que el esmalte, por ejemplo, ¿qué célula específica forma el esmalte? Y la respuesta correcta son los ameloblastos. Los ameloblastos son las células productoras de este tejido que forman el órgano del esmalte. Ahora, ¿cuáles son las células que producen la dentina? En este caso, las células que producen la dentina ya no van a ser los ameloblastos, sino van a ser los odontoblastos. Los odontoblastos son las células especializadas en crear este tejido, en crear la dentina. En otra ocasión vamos a ver específicamente en porcentajes de estos tejidos tan importantes, los componentes, los porcentajes de componente de matriz orgánica, inorgánica y de agua.
En este caso, la pregunta era la siguiente, y era, ¿qué células forman el cemento dental? Y el cemento dental va a estar formado por estas células que voy a nombrar a continuación, que son los cementoblastos y los cementocitos. Y ojo, un dato muy pero muy importante. Nos dicen que hay dos tipos de cemento: cemento acelular y cemento celular. ¿Qué tal? Entonces, ya de una vez que tocamos este tema, vamos a centrarnos en estos dos tipos de cemento. El cemento acelular dice que aquí va a haber fibras extrínsecas. Eh, este cemento celular, ¿dónde se va a ubicar? Dice que se ubica en los 2/3 inferiores, en la planta baja de la raíz dental, y juega un papel importante ya que sirve para fijar el diente al hueso maxilar. Entonces, demasiado importante lo que es el cemento acelular, que está formado por fibras extrínsecas y que se ubica en los 2/3 inferiores, en las dos plantas bajas de la raíz. Mientras que el cemento celular, este en cambio va a tener fibras intrínsecas. Entonces, cuando hay células, vamos a tener fibras intrínsecas. Cuando no hay células, es decir, acelular, aquí va a haber fibras extrínsecas. Ahora, hablando del cemento celular, dice que se encuentra en zonas de reparación de cemento radicular. Es decir, que no van a fijar los dientes, sino que este tipo de cemento celular, por el mismo hecho de que hay varias células, estas se van a encargar de estar en una zona de reparación. Entonces seguimos con qué células son las que producen la dentina. En este caso dice que las principales células del tejido conectivo pulpar son los famosos los fibroblastos, que dan origen a las fibras colágenas. Ahora, otras células presentes son las células mesenquimáticas diferenciadas, los histocitos, los macrófagos, los linfocitos y eosinófilos. Luego, continuando, tenemos la boca del neonato. La boca del neonato se da desde el nacimiento del bebé hasta que erupciona su primer diente, que es el incisivo central inferior. Repito, el incisivo central inferior es el primer diente que erupciona en la boca del neonato, aproximadamente a los 6 meses de edad. Cabe recalcar que dice que los dientes temporales han iniciado su proceso de formación desde la sexta semana embrionaria, y los centrales inferiores al momento del nacimiento ya se encontrarían en un promedio en estadio 6 de Nola. Ahora vamos a hablar de lo que es la dentición temporal. Esta dentición temporal nos dice que la erupción inicia en promedio a los 6 meses de edad. Vuelvo y repito con este dato interesante, que es la erupción del incisivo inferior, y termina entre los 30 y 36 meses de edad, es decir, aproximadamente a los 3 años, con la erupción de segundos molares. Los segundos molares deciduos son los últimos en salir, y vuelvo y repito, la dentición temporal inicia a los 6 meses de edad y culminaría a los 3 años de edad, es decir, a los 36 meses ya sería el tope de la normalidad, donde ya estarían erupcionados los dientes temporales. Ahora, a lo que se refiere a la cronología de erupción, es bastante variada e individual en cada paciente. Esto va a ser regulado por factores sistémicos y genéticos. En promedio dice que se da primero en las niñas que en los niños, como siempre. Ahora, la secuencia de erupción es el orden en el que deben erupcionar los dientes en dentición temporal. Este orden es el siguiente, un orden estándar. Iniciamos primeramente con los centrales inferiores, los números 71 y 81. Luego iríamos a los centrales superiores, sería 51 y 61. Posteriormente vienen los laterales inferiores y los laterales superiores. Entonces vamos repitiendo nuevamente hasta donde estamos ahora. En sí, los primeros en salir son los incisivos. Primero, los incisivos centrales inferiores, luego los incisivos centrales superiores, luego ya empezarían la erupción de los laterales. De igual manera, primero son los inferiores y después vendrían a ser los superiores. Y una vez que están erupcionados estos 8 dientes, los incisivos,
Luego, no sería el canino el que continuaría, sino más bien sería el primer molar inferior. Nuevamente iniciamos desde abajo, el primer molar inferior, y luego vendría el superior. Posteriormente sí ya vendrían los caninos inferiores y luego los superiores. Y finalmente, como lo habíamos descrito, van a entrar los segundos molares. Primero los inferiores y luego los superiores. Entonces es importante analizar si es que va de alguna manera cerca de esta cronología, dentro de esta secuencia, que ya a los 3 años debería estar todos los dientes erupcionados temporales. Entonces un breve repaso: serían incisivos centrales, luego incisivos laterales, luego primer molar, luego los caninos y finalmente los segundos molares. Siempre los dientes mandibulares van a ser los primeros en salir antes que los maxilares. Ahora, muy importante, nos dice que el clínico, cuando evalúa a los pacientes entre los 3 y 6 años de edad en dentición temporal, se debe realizar un detallado examen de oclusión, donde se va a tomar en cuenta los siguientes aspectos más importantes. Primero, el número de dientes. Segundo, la línea media dental y facial. Tercero, la presencia de espacios fisiológicos. Cuarto, ver si es que tal vez hay overbite o overjet. Es importante analizar la relación molar en plano terminal y relación canina. Muy bien, a continuación vamos a ver factores importantes a tomar en cuenta en lo que sería un examen de oclusión. Primeramente se iniciaría con un factor como es el número de dientes en dentición temporal, que como lo habíamos comentado y quiero que aquí se repita, a los 3 años de edad en promedio deben ser 20 dientes que ya están erupcionados. Posteriormente vamos a ver otro factor importante que es la línea media dental y la línea facial. Por lo tanto, nos dice que el clínico debe evaluar la coincidencia de la línea media facial con la línea media dental, con el objetivo de diagnosticar posibles alteraciones relacionadas con simetría facial. Entonces, la línea media facial es una guía para determinar la línea media dental. La línea media facial va desde el punto nasion hacia el punto mentón y debe pasar y debe estar en línea con lo que sería la línea dental, que es la unión, la parte mesial de los incisivos centrales superiores. Entonces, ¿por qué es importante tomar en cuenta que tanto la línea media dental como la facial estén y coincidan? Ya que si es que no coinciden puede deberse, por ejemplo, alteraciones de crecimiento condilar. Esa podría ser una de las causas, que el cóndilo esté más pequeño o más grande. Falta de crecimiento sutural y a nivel dental, presencia de mordidas cruzadas y no coincidentes de la línea media dental facial. Es decir, que por todo esto hay que tomar en cuenta que haya esa coincidencia. Ahora, mira lo que vamos a ver a continuación, otro parámetro a tomar muy en cuenta, y es la presencia de espacios fisiológicos. En dentición temporal se debe evaluar la presencia de espacios Baume, espacios del primate y espacios de Nance. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nos da el libro? Dice, se recomienda iniciar este análisis evaluando la presencia de diastemas entre los incisivos superiores e inferiores. Es el primer paso que se debe evaluar, ver si es que hay diastemas o no en los incisivos. Entonces, si es que hay presencia de estos espacios en estos incisivos, obedece a lo que Baume denominó arcos tipo 1. Los arcos tipo 1, que corresponden a un parámetro normal, el no observar estos espacios obedece a un arco 2 de Baume. Al no existir estos espacios fisiológicos, hay que tomar en cuenta que posiblemente para la dentición permanente, es decir, para su erupción, puede que haya el famoso apiñamiento. Es un vestigio, si es que no se encuentran estos espacios fisiológicos, pues hay que empezar a tomar en cuenta que haya esta alteración. Entonces ahora quiero que prestes atención a la pantalla. Aquí está la clasificación de Daume. Únicamente son dos tipos. Cuando hay diastemas es mucho más favorable el tipo 1 y el tipo 2 no presenta diastemas y tiene tendencia a apiñamiento. Entonces cuando hablamos de
sería un espacio primate en dentición temporal, estaríamos hablando, nos dice que de la cara mesial del canino y la cara distal del canino inferior, es decir, justo en este espacio. Por eso nombra que uno de los espacios primates es esta parte, es decir, entre lo que sería el diente lateral y el canino temporal, esto en la parte superior. Ahora, el otro espacio primate que sería tomar en cuenta está entre lo que es el molar y el canino. Este espacio primate se lo evalúa de esta manera en la parte inferior, mientras que en la superior es de esta manera, como podemos observar justo aquí. Entonces, ¿por qué es importante los espacios primates y es necesario evaluar, saber dónde encontrar un espacio fisiológico para determinar si es que habrá o no apiñamiento? Entonces, por eso es muy importante fijarse en estos dos espacios, fijarse muy bien en estos dos espacios primates, tanto en el maxilar como en el mandibular. Así que ahora vamos a ver lo que es el espacio de Nance. Ya vimos los espacios fisiológicos primates también, y ahora vamos a ver el de Nance. La presencia de los dientes posteriores temporales y ausencia de pérdidas prematuras y caries dentales interproximales es lo que se debe tomar en cuenta en el espacio de Nance. Vuelvo y repito, se observa la presencia de dientes posteriores temporales y ausencia de pérdidas prematuras. Entonces, en sí, esto es lo que viene a ser el espacio de Nance. El espacio de Nance es el espacio disponible cuando se reemplazan los caninos y molares por sus homólogos permanentes. Es decir, que en esa parte, por ejemplo, salen los caninos y los molares deciduos. En ese espacio, en ya lo que sería una dentición permanente, los dientes homólogos a los que salieron, a estos temporales, tanto el canino y los dos molares, los homólogos, los que van a entrar en vez de ellos, es el canino, ¿pero qué? El canino permanente y los premolares permanentes. Entonces se debe evaluar a ver qué tanta buena o mala distancia hay y si es que es favorable ese espacio para que salgan estos homólogos. Muy bien, ahora vamos a continuar y vamos a hablar de otro factor a tomar en cuenta, y aquí hay que tomar muchas precauciones porque es algo que siempre sale, que es la sobremordida overjet. Entonces, cuando hablemos de overjet, vamos a hablar de esta distancia, de estos valores. Vamos a empezar desde la mandíbula. Dice, se toma desde la cara vestibular del incisivo inferior hasta la cara palatina del incisivo superior. Entonces, esa es la sobremordida overjet. Esa es la distancia que había que repetirla, que va desde lo que es la cara vestibular de los incisivos inferiores hasta la cara palatina de los incisivos superiores. Entonces, por lo tanto, la sobremordida overjet, la horizontal, nos va a ayudar a determinar un crecimiento sagital tanto del maxilar como de la mandíbula. Ahora vamos a ver otra sobremordida, otro parámetro que es la sobremordida ya no horizontal, sino la vertical. Entonces, cuando hablemos de sobremordida vertical, vamos a hablar del overbite. Overbite. El bite justo está de bajada, es saber recordarla de bajada. El jet va en sentido horizontal hacia adelante, el bite es vertical. Entonces, en este caso vamos a hablar de la sobremordida vertical. Es una medida de oclusión, la cual se da por el sobrepaso de ¿qué corona? La corona del incisivo superior sobre ¿quién? Sobre la cara vestibular del incisivo inferior. Ahora, es importante tomar en cuenta que se considera como característica normal en esta medida la presencia de un overbite de un 30%. Ahora, lo que se refiere a overbite se va a medir en dos tipos de medida, en porcentajes y en milímetros. Si el valor es positivo,
haciendo relación que tanto el incisivo superior cubre la cara palatina del inferior, se va a medir en porcentaje. En cambio, si el valor es negativo, es decir, los dientes superiores no cubren los inferiores, el valor se da en milímetros y significa la presencia de una mordida abierta. Ahora, un dato muy importante, por la presencia de la denominada mordida profunda, este tipo de denominación se da cuando se observa un overbite mayor al 50%. Entonces, un overbite normal vendría a ser únicamente un 30%. Sobre mordida ya existiría si es que hay un 50%. Muy bien, ahora vamos a revisar otro factor de suma importancia que es la relación molar. En dentición temporal se va a evaluar observando la relación entre las caras distales de los segundos molares superiores e inferiores. Se considera normal la presencia de un plano terminal recto o de un escalón mesial máximo de 2 milímetros. ¿A qué me refiero con esto? Aquí estaríamos viendo un escalón recto y aquí un escalón mesial de 2 milímetros que se va hacia mesial. Ahora, si es que se fuera más de 2 milímetros hacia mesial, estaríamos hablando de una clase 3, ya que la parte mandibular va a estar protruida. En cambio, si la relación molar está con un escalón de 2 milímetros o más hacia distal, como estamos viendo en esta forma, estaríamos hablando de una clase 2, ya que aquí en este caso la mandíbula iría hacia atrás, hablando de manera distal. Entonces cuando se va hacia distal va a haber una clase 2 porque el maxilar va a quedar más hacia acá. Entonces un escalón mesial que va hacia acá, como podemos observar, que sea únicamente de 2 milímetros, todavía podría considerarse como una clase 1 de angle. Si en cambio supera estos 2 milímetros, esto va a hacer que la mandíbula se protruya, por lo tanto estaríamos hablando de una clase 3. Y vuelvo y repito, si es que el escalón es en cambio hacia distal, en este caso va a haber una clase 2, ya que al ser esta parte distal, la mandíbula va a ir marcha atrás, dejando al maxilar protruido, dando una clase 2. Entonces ahí están el escalón recto, el escalón máximo que sería de 2 milímetros hacia mesial y el distal, que también es importante tomar en cuenta. Esto, vuelvo y repito, se da en dentición temporal. Ahí es cuando se hace esta evaluación, únicamente en dentición temporal. Muy bien, ahora vamos a revisar lo que sería la oclusión o las clases caninas, o también llamada relación canina. Primeramente aquí la clase 1 vamos a verla a continuación, en donde vamos a fijarnos obviamente en los caninos. En el superior vamos a hablar de la vertiente mesial. Hablando de la vertiente mesial, esta debe ocluir con la vertiente distal del canino inferior. Entonces la vertiente mesial del superior ocluye con la distal del inferior, es decir, que el canino debe ocluir en la vertiente en lo que sería el primer premolar y el canino. Ahora, ¿qué pasaría si es que este canino ya no ocluye aquí en lo que sería la vertiente entre el primer premolar y el canino? Ahí estaríamos hablando de una clase 2 si es que el canino superior ocluye por delante de la unión interproximal que hablamos del canino con el primer premolar inferior. Si es que esta cúspide ocluye por delante de esta vertiente o de esta unión interproximal, estaremos hablando de clase 2. Ahora, ¿qué pasa si es que la cúspide del canino superior ocluye por detrás de la unión interproximal del canino inferior y el premolar inferior? Aquí estaríamos hablando ya de una clase 3. Si es que la cúspide del canino ocluye por detrás de esta unión interproximal. Esta es la clave. Aquí es donde debe encajar el canino, en esta unión interproximal. Si es que va hacia adelante, es una clase 2. Si es que va hacia atrás, clase 3. Y si es que ocluye correctamente en esta vertiente, es una clase 1. Muy bien, la dentición mixta. El periodo de dentición mixta se divide en los siguientes periodos de cambio.
El primer periodo transicional, segundo periodo transicional y entre ellos un periodo de descanso. Repito, el periodo de dentición mixta se divide en dos periodos de cambio, primero y segundo transicional, y también va a tener un descanso, un periodo de descanso, o también conocido como el periodo intertransicional. Ahora, vemos rapidito a detalle el primer periodo transicional. En este periodo erupcionan 12 dientes, 12 en total, 8 incisivos y 4 primeros molares. Ahora, vamos al periodo de descanso. ¿Cuál era? El periodo intertransicional. Luego de la erupción de los 12 dientes permanentes en el primer periodo de cambio, el paciente entra en el periodo intertransicional, donde al no haber erupción de ningún diente, no se observan cambios de crecimiento relacionados con el proceso de erupción. Al valorar a un paciente en esta etapa, el paciente tendrá, ojo y escuche, 12 dientes temporales y 12 dientes permanentes. Ojo ahí con el periodo intertransicional. Bien, y finalmente tenemos el último periodo, conocido como el segundo periodo, ya no inter, sino únicamente transicional. Se inicia aquí con ¿qué? Con la exfoliación de caninos temporales en el maxilar inferior y de primeros molares temporales en el maxilar superior. En este segundo periodo de cambio se debe prestar atención especial a los espacios disponibles y secuencias de erupción de los caninos superiores e inferiores, ya que alteraciones relacionadas con la falta de espacio y riesgo de impactación de caninos son frecuentemente observadas y es necesario el diagnóstico y tratamiento oportuno para evitar estas complicaciones futuras. El preservar el espacio de Nance adecuado asegura el contar con espacio para erupción de premolares. Ojo ahí con ese dato. La anodoncia de premolares inferiores también es frecuente e importante diagnosticar en este periodo de transición. Y finalizamos con este concepto, término curioso. La anodoncia es un término que se describe la ausencia de uno o más dientes, ya sean temporales o definitivos, es decir, también conocido como agenesia, se podría llamar a la anodoncia. Y se utiliza únicamente para los casos en que esta ausencia ocurre de forma congénita, cuando los dientes nunca han llegado a formarse. Anodoncia.